Entonces, pues no, la respuesta es no. Para saber nosotros qué tipo de duelo va a tener un paciente, si el duelo va a ser un duelo normal o si se puede tornar patológico, ¿qué quiere decir patológico? Que no va a pasar por todas las etapas o que se va a atorar en alguna, ¿no? Quiero también aclararles que las etapas son dinámicas, o sea, a veces puedo estar en depresión y después llegar a la aceptación, pero otra vez enojarme, ¿no? O sea, y esto se va dando y es normal. Pero en el duelo patológico existe un como me atoro, como que no estoy trascendiendo de una etapa a la otra y me atoro ahí, no me atoro en el dolor. Y ya no me mueven de ahí, o en la rabia, en la ira, o en la depresión. Entonces, cuando se torna este duelo patológico, es importante trabajarlo a mayor profundidad porque puede ocasionar trastornos tanto de ansiedad como de depresión o como situaciones emocionales graves. Pero, ¿qué son los factores que pueden influir a que este duelo se torne patológico? Justamente el que la muerte sea repentina, ¿no? O sea, si yo estoy bien con una persona, la estoy viendo ahorita y al rato ya no la veo porque la atropellaron, no hay un proceso de digerir este duelo, no hay un proceso para entender lo que está sucediendo previo a la muerte. Generalmente se da después de la muerte. Tengo que vivir el duelo ya sin esta persona. En el caso de las personas con enfermedades crónicas tienen esta oportunidad de irse despidiendo, de irse despegando, de ir como manejando sus vínculos de forma distinta, pero con la muerte repentina no. Entonces esa pérdida tan repentina y abrupta puede generar y puede desencadenarse a un duelo patológico, porque el duelo se trabaja sin esa persona. No quiere decir que siempre va a ser así, pero sí es mucho más difícil de sobrellevarlo, ¿no? Porque no entiendo qué pasó. Aquí estaba y estaba vivo y estaba sano y no tenía por qué morir, pero falleció. Y entonces, estas incógnitas y estas preguntas que se van dando cuando la muerte es repentina bloquea un poco el duelo. Aunque se puede llegar a la aceptación, sí lleva más tiempo y sí lleva como muchísimo trabajo. También otro factor que se relaciona a un duelo patológico, que lo puede tornar patológico, son múltiples pérdidas significativas. O sea, primero perdí mi casa, luego, o la salud, ¿no? Y me tuve que venir de mi casa al hospital. Y luego, perdí una parte del cuerpo o me operaron, ¿no? Y luego perdí, a mis amigos y entonces después pierdo la vida. Entonces, como que a veces el tema no tanto es voy a morir, el tema es todo lo que he perdido en este proceso y además voy a morir. Entonces eso también puede complicar un duelo y el paso por sus etapas, ¿no? Que se haya tenido duelos complicados en el pasado. Por ejemplo, hay casos súper tristes donde una familia ya perdió un hijo, a lo mejor en un accidente, y posterior pierden a otro hijo por la enfermedad, ¿no? Entonces ya vivieron un duelo como muy patológico y ahora se están enfrentando a una nueva pérdida tan significativa y van a perder otro hijo y entonces eso puede atorar muchísimo los procesos y requiere como de muchísimas intervenciones, ¿no? Muchísimas elaboraciones. ¿Qué otra cosa puede afectar al duelo? Pues también la edad al fallecer, ¿no? Es decir, por ejemplo, una persona que pierde un hijo en gestación no va a vivir el mismo duelo que una persona que tiene un hijo chiquito, preescolar, un recién nacido, prematuro, o un preescolar, o un adolescente, o un hijo adulto. Ajá. O no es lo mismo perder un hijo que perder un papá, o no es lo mismo perder a mi hermano. Entonces, los factores que se relacionan son la edad del paciente, del niño, o sea, del que va a morir, y la relación que se tiene con él. Las pérdidas más graves que existen es la pérdida de un hijo, y de hecho no tiene nombre. O sea, si tú pierdes un papá, eres huérfano. Si tú pierdas una pareja, eres viudo. Ajá. Pero si pierdes un hijo, no tienes identidad. Y por eso se torna también tan patológico. Entonces, a veces nos preocupamos como por los hermanitos. Es que, no, está también chiquito y perdió al hermano. Pero el duelo es mucho más manejable porque por la edad, ¿no? Del niño y por la relación que tenía con el difunto, que era el hermano. Pero como mamá, perder un hijo o como papá, ¿no? Está viviendo de los duelos más fuertes que una persona vive, ¿no? Entonces, no, pues es que a lo mejor yo tengo la historia que es
falleció mi mamá y me dolió mucho, pero no se compara ni tantito en el dolor que estoy sintiendo al perder un hijo. Ujú, ¿me explico? Entonces, esto puede tornarlo también patológico. Y entonces los procesos psicológicos que inician con este impacto afectivo justo es lo que llamamos elaboración de duelo. Todos estos procesos cognitivos y emocionales que inician, o sea, tengo el impacto de la pérdida, ya sea por como programada porque venía la enfermedad o porque fue repentina, pero al final existe la pérdida, ¿no? Y tenemos que, la elaboración termina cuando se acepta esta nueva realidad, tanto interna como externa, sin esa persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una tendencia fuerte a querer regresar a una vida normal, ¿no? Ya sin esa persona. Es decir, ¿qué voy a hacer una vez que se muera mi hijo? ¿No? ¿Cómo voy a regresar a mi vida normal? Pues es que la normalidad ya cambió, ya no es la misma realidad de antes. Entonces, en la elaboración del duelo, ¿no? Iniciamos con el impacto de la muerte, pero todos estos procesos que van teniendo de modificación en sus cogniciones, en sus emociones, de cómo se relaciona nuevamente la familia sin este miembro de la familia, cómo se va a relacionar con la sociedad de esa familia como dolientes. ¿Me explico? Entonces, todos estos cambios que se van a dar son la nueva realidad y la nueva normalidad. Y entonces es llevar a estas personas a vivir sin el niño, ¿no? Ya no con el niño. Entonces, este cambio es lo que empezamos a tratar de generar y llamamos elaboración de duelo. Entonces, decía George Bucay, un autor que decía, el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida del que no está, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que acompaña su ausencia. ¿No? Una frase muy bonita porque justo describe perfectamente lo que es elaborar, ¿no? Tengo que saber que me duele, duele mucho, tengo que saber que mi vida no va a ser igual, que tengo que vivir a pesar de la pérdida, ¿no? Que esa persona ya no está y tengo que aprender a vivir con esa idea, aunque me frustre y aunque me duele. Entonces, suena muy cruel y yo sé que les estoy hablando de forma muy cruda, pero así es como se vive, ¿no? Lo que nosotros siempre recomendamos, bueno, yo psicóloga recomiendo es nunca medicar un duelo. Hay muchos psiquiatras que dicen, oye, pues es que la mamá está muy triste, muy deprimida, pues vamos a darle tantito Prozac, ¿no? Para que, no, ¿por qué no? ¿Por qué yo sugiero que no? Porque la medicación cambia como la biología orgánica, o sea, como que la estructura cerebral, no estructura, le dije mal, como el funcionamiento de la química cerebral y la cambia y probablemente no se sientan tan mal. Pero acuérdense que el elaborar el duelo es pasar por el dolor. Entonces, si no dejamos que esta persona lo viva y lo explote, no lo va a terminar por elaborar, se va a atorar ese duelo y se puede tornar patológico. Yo alguna vez les pregunté en clase, ¿ustedes para qué creen que nos sirve la tristeza? ¿No? Tenemos emociones y entonces las emociones sirven para algo. ¿Para qué nos sirve la tristeza? La tristeza sirve justamente para frenarnos, para darle chance al sistema a recuperarse. Nos tiene que tirar en cama, nos tiene que hacer llorar, nos tiene que hacer desahogarnos, nos tiene que doler para que el sistema se restablezca y se recupere. Y estamos hablando de un sistema orgánico, pero también de un sistema psicológico y emocional. Entonces, si yo no le doy chance a que viva este dolor, ¿no? Porque queremos ser semidioses y evitar el dolor a la gente, lo único que va a hacer es atorarlo en ese dolor mucho tiempo, ¿no? Entonces, no tengan miedo a acompañar a una persona que tiene dolor. Esa es nuestra chamba en ese momento, ¿no? Yo estoy aquí porque no es que sienta el mismo dolor que tú. Logro empatizar con ese dolor, aunque yo no lo estoy viviendo, pero aquí estoy acompañándote para que lo vivas a tu manera, a tu forma, como tú consideres que es correcto, y aquí estoy por si necesitas algo. Ese es el verdadero acompañamiento, no evitar el sufrimiento ni el dolor de las personas. Eso no es posible, ¿no? Va a dolerles y mucho, pero podemos acompañarles en ese dolor. Entonces, este es un nuevo aprendizaje también para las personas. Siempre se nos enseña a evitar el dolor en lo posible. No, no sufras por tu novio, no sufras por esto, no sufras por lo otro, nunca sufras, espérate.
Sí, hay que sufrir, porque es una situación muy fea, es un suceso vital demasiado, demasiado fuerte que nos tiene que hacer, o sea, del que nos tenemos que recuperar y para eso tiene que doler, ¿no? Entonces, y eso es para también, para que ustedes lo aprendan en su vida. No eviten el dolor se vive, porque además, si se vive, se elabora y se empieza a ir y empieza a mitigar. Si no lo vivimos, dura mucho tiempo ahí, latiente, incipiente, 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 en cualquier momento puede explotar ese dolor y es peor. Entonces, también lo que debemos permitir y que debemos alentar a hacer es realizar ritos de luto, ¿no? Donde tenemos estas manifestaciones culturales que son importantes para enfrentar a la muerte. Eh, entonces tenemos que hablar con la familia, aunque se niegue, ¿no? O sea, como que tenemos que irlos por ahí como mediando para que puedan hablar de la muerte, porque es mostrar la realidad de la pérdida y poder expresar ese dolor del que estamos hablando, ¿no? Hacerla conocer al grupo social y permite expresarse ese apoyo. O sea, si yo no le digo a nadie por lo que estoy pasando, probablemente nadie pueda apoyarme. Entonces, la expresión de dolor, la expresión de este luto, de este duelo que estoy viviendo, no es lo mismo duelo que luto. O sea, el duelo es la parte emocional. El luto es una vez que murió, ¿no? Cómo es mi comportamiento social y mi rol social con la pérdida de esta persona, de mi hijo, de quien se haya muerto. Entonces, si estoy en luto, y le guardo luto a esa persona, le hago conocer a mi grupo social lo que sucedió y recibo estos apoyos. Me permite que se me exprese ese apoyo y me permite despedirme de mi muerto, ¿no? Si se dan cuenta ahorita de las cuestiones que ha pasado con el COVID, ¿no? Una de las reacciones tan abruptas que está habiendo en los pacientes, en los familiares, es que no los dejan despedirse del muerto, no pueden despedirse ni siquiera ya de la persona en vida previa a morir, sino ni siquiera del cadáver, ¿no? Entonces esto genera muchísimo impacto, muchísima frustración y el duelo se atora, porque yo necesito verlo de alguna manera muerto para que también entre en mi realidad. ¿Ya qué va con esto? Que a los niños no se les debe de alejar de estos rituales. No es como que se murió tu hermanito y tú no vas al velorio o tú no vas al entierro, ¿no? Tú quédate lejos para que no sufras. No, al contrario, los niños deben participar en estos rituales. Los niños deben acudir. Si, por ejemplo, me decían qué pasa con otros niñitos, que, que, que están sanos y que ven al compañerito en el aura morir, se les habla de la muerte. O sea, se les explica lo que sucedió, por qué murió y podemos hacer rituales de luto con ellos, ¿no? A lo mejor generar como cartas de despedida y mandarlas al cielo, algo simbólico. A lo mejor el que todos como grupo puedan expresar el dolor que les implicó perder a este compañerito, ajá, y eso se hace. No, no solo, o sea, lo enfoqué en el aula porque fue una de las preguntas que me hicieron, ¿no? ¿Cómo se trabaja en el aula la muerte de un niño? Pues así, tal cual. Se les explica a los niños, acorde a la edad que tengan, lo que sucedió y se hacen rituales de luto. El luto ayuda muchísimo a sobreponerse al duelo, muchísimo, ¿no? Porque estamos honrando la memoria de esa persona y eso conforta y hace que podamos dejarlo ir, de verdad tener esta desvinculación y esta despedida, ¿no? Y entonces nos ayuda a incorporar mejor estas emociones. Entonces, se le puede dar este espacio para las personas que están en duelo, llorar, gritar, ¿no? Lo que necesiten hacer, lo que necesiten hacer. Se les ayuda también en el proceso de toma de decisiones, porque una persona en duelo no debe tomar decisiones importantes. Está con mucho dolor y eso altera las cogniciones. Entonces puede obnubilar y puede sesgar un poco las decisiones que tome. Entonces, se les ayuda en esta parte también y en compartir el duelo. O sea, yo mamá estoy sufriendo como mamá y es una creencia en donde nadie entiende lo que yo estoy sufriendo, pero también hay un papá que está doliendo. Entonces, ¿qué tal si lo compartimos como padres, ¿no? Y nos dejamos de este egoísmo de yo sufro más que tú, lo compartimos como padres o lo compartimos como familia. Porque también los niñitos chiquitos, los hermanos están sufriendo. No soy la única que sufre. Entonces, el compartir el duelo ayuda también mucho a empezar a elaborarlo y a sobrellevar mejor la situación, ¿no? Y también pues el desarrollo de esto que hablamos de esta espiritualidad.